tenemos con nosotros aquí, para placer nuestro y de ustedes, amigos televidentes, si se van a dar cuenta ahorita, a dos distinguidos especialistas en salud neonatal e infantil. Se trata de la doctora Yolanda Grullón, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Neonatal, y al doctor Clemente Terrero, subdirector del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, el más viejo y el más grande todavía de la República Dominicana. Miren, lo hemos invitado a ustedes porque aquí hemos estado alarmados recibiendo las cifras de problemas que hay en los hospitales con la población infantil y sobre todo aquellas cifras de que casi 3.200 y tantos niños, bebés recién nacidos han muerto este año. Quisiéramos que ustedes nos ayuden a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre. Ahí tal vez la doctora quiere comenzar. Sí, buenos días, gracias por la invitación porque nos da la oportunidad de nosotros tratar el tema que está lamentablemente en moda. Cíclicamente han pasado estos picos a través de los años de aumento de la mortalidad, producto de todo lo que pasa en la sociedad, porque esto es un reflejo, ¿verdad? La mortalidad materna y neonatal, cuando hablamos de eso específicamente, es muy complejo porque intervienen muchos factores. O sea, y cuando uno analiza por qué sube cíclicamente, no puede tener un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Por eso mismo, porque intervienen muchos factores de tipo, inclusive hasta social. ¿A qué me refiero? Cuando una madre se embaraza, depende, o sea, su salud va a depender de muchos factores, desde el nutricional hasta su relación en la familia, el estrés, todo. Depende de la enfermedad que traiga anteriormente, o sea, enfermedades clínicas. No es lo mismo una mamá desnutrida, una mamá con falsemia, una mamá cardiópata, nefrópata, etc. También depende de cómo lleva su embarazo, si está bien llevado. Bien llevado significa con un buen chequeo prenatal, un chequeo prenatal de calidad. También depende de si hace alguna complicación inherente del embarazo, enfermedad hipertensiva del embarazo, que es una de las causas más, vamos a decir, principales de complicación y de muerte en las mamás embarazadas. Depende de si hace alguna complicación en el parto o en el puerperio. De hecho, mortalidad materna es la mortalidad que ocurre durante el embarazo, parto y puerperio. O sea, es una serie de factores que inciden. Cuando hablamos de mortalidad neonatal, es la consecuencia de, o sea, la mortalidad neonatal está, vamos a decir, directamente relacionada con las complicaciones maternas. Ya. O sea, pero el niño prematuro, el niño... ¿Qué ha pasado, doctora? Podríamos decir que usted puede decir que es un ciclo alto, pero el año pasado, el 17, tuvimos un incremento de un 20 y tanto, casi un 25, 26% de muertes neonatales. Y también lo tuvimos de muerte materna. Sí. En el año 2018 tenemos un incremento de más de un 30% en las muertes neonatales. Probablemente se estabilice o se mantenga casi la misma porcentaje en este año de muerte materna. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha agravado? Cuando se supone que lo que teníamos que hacer era ir reduciendo sustancialmente esto que se considera un flagelo en el mundo entero, pero que República Dominicana está en el segundo, es subcampeona en mortalidad. Y perdón, agregando lo de Adalberto, la percepción que se tiene es que parte o gran parte de la responsabilidad la tienen los hospitales. Esa es la percepción hacia el público. Sí. Quizá usted nos va a ayudar a comprender
que no es así Es como que, uno es cree. que es multifactorial. Yo no le puedo decir, por ejemplo, en mi institución yo soy la gerente de neonatología de la maternidad La Altagracia, que es la maternidad donde se reciben más partos o se reciben más bebés. Contradictoriamente, con respecto al año pasado, nosotros disminuimos la mortalidad neonatal en un 50%. ¿En ese hospital? Sí. Mire, sin embargo, ¿dónde fue los picos del aumento de esa mortalidad? En el sur hubo también aumento en la parte de Samaná y Nordeste también. Entonces, cuando tú analizas eso, tú tienes que ir al análisis de la causa raíz, porque es que, mire, y contestando específicamente su pregunta, ¿por qué este año más? Porque también se dispararon los índices de madres adolescentes, que es un gran problema y una causa importante de morbo y mortalidad materna y neonatal. No se dispararon, son los mismos lo mismo del año pasado. No lo mismo, o sea, aumentó también los partos de mamás extranjeras que vienen sin ningún chequeo prenatal y con una carga realmente importante de morbilidad. Coincidió que hay intervención de muchos hospitales de maternidad, intervención de tipo de remodelación y demás, que eso ha hecho que se desborde la demanda. ¿Por qué? Por ejemplo, en la maternidad, un hospital de 4 plantas está trabajando en una primera planta. ¿Ve? Entonces, aunque el número de nacimientos sigue igual, pero los recibimientos de las mamás con morbilidad tenemos que derivarla a otro sitio. ¿Ves? Sí. Doctora, doctora, para entender estos procesos, por ejemplo, en la maternidad La Altagracia, que usted está diciendo que lograron disminuir la mortalidad de esos niños en un 50%. Bueno. Y que disminuyeron también los casos, un 50%. No, pero habría que ver cómo fue que lo lograron, porque entonces... Porque disminuyeron esta reconstrucción y la mayoría de los casos, ya lo ha dicho, lo ha rebotado a otros lugares. Ese es un factor. El otro factor fue, nosotros tomamos la gerencia en febrero del 17. El diagnóstico fue que los niños estaban muriendo por infección. Entonces, cuando usted identifica una causa importante, pues entonces usted trabaja sobre eso. Y por eso, en cierta forma, a nosotros nos gusta hablar sobre el tema. ¿Por qué? Porque lo mantiene vigente y las autoridades le ponen ojo a esto, ¿verdad? Cuando usted identifica el problema, usted tiene que resolverlo. No preocuparse quizás tanto de las cifras, sino de ocuparnos de las causas, sí, ¿verdad? Pero cuando dicen infección provocada en las mismas salas donde se atienden a los niños. No, las infecciones neonatales tienen dos componentes, o son precoces siempre por la infección de la madre y las tardías, que son las que se adquieren luego que el niño permanece más de 4 días en la unidad. Okay. Entonces, si aparece una infección, entonces sí se le atribuye al área. Habían ambas cosas. Okay. Terrero, ¿cuál es su visión sobre este problema? ¿A qué usted atribuye este incremento? Porque eso se convierte en la primera causa de muerte en el país. No son los accidentes de tránsito, como dicen, no son los problemas cardíacos, son las muertes neonatales, las principales causas de muerte de este país. Porque los accidentes mueren 2.000 y tantos al año, los problemas cardíacos mueren más o menos 3.000, pero ahora estamos hablando de 3.000 y pico. Mira, sí. No soy neonatólogo, soy infectólogo. ¿Y pediatra? Pediatra, sí, pero como gerente, como analista, como gremialista que soy, ¿verdad? Y que trata de estudiar la problemática de salud del país. ¿Tú eres patrón y gremialista? Soy gremialista, soy gremialista.
pues uno tiene una conceptualización de la problemática de la mortalidad neonatal, porque tú sabes que ha estado en el tapete y ha sido uno de los temas de grandes debates en el país. Yo creo, analizando así aspectos generales, factores generales, la doctora se fue a los factores más finos, pero viendo uno el aspecto del punto de vista general, yo pienso que los determinantes sociales son muy importantes en este aspecto. El estado de pobreza de la población, de la gente que va a buscar atención, que lleva un embarazo en estado de precariedad, de miseria, de hambre. La parte que tiene que ver con los embarazos de la adolescencia es significativo. Una madre sin experiencia, sin conocimiento, tú sabes cómo está la problemática educacional, el nivel educacional y de conocimiento de los jóvenes. La parte que tiene que ver con los partos de extranjeros en la República Dominicana, muchos de los cuales llegan a los hospitales sin ningún tipo de seguimientos de su embarazo, llegan nada más a parir. Ese es otro papel importante. Hay un papel que quiero señalar y es la organización de los servicios de salud. Esa parte que es un factor que no tiene que ver nada directamente con lo social, sino que tiene que ver con la gerencia, es muy importante. Y mírate que si tú, por ejemplo, visualizas los hospitales del sur, tú no vas a tener área de neonatología con condiciones adecuadas para tú atender a un niño en condiciones críticas. Tú sabes que la mortalidad neonatal es principalmente la prematuridad, y la prematuridad necesita de una área con tecnología, con medios para poder atender a ese niño. Un gran problema del embarazo en la adolescencia es precisamente la prematuridad. Entonces, ese factor incide mucho. Si nosotros resolviéramos la parte de la prematuridad, si tuviéramos la manera de intervenir, de detener, si bien no los partos prematuros, por lo menos la atención, mejorar la atención en ese grupo, yo pienso que podemos avanzar mucho en ese sentido. Y tú ves que, por ejemplo, en el sur, por lo menos hasta ahora, aunque puede ser parte del plan para mejorar todo, se ha identificado esa como una gran debilidad. En el este también, por igual. Nosotros, por ejemplo, en el Robert Enrique Cabral, desde que se pone un paciente grave en el este, en cualquier lugar del este, es para Robert Enrique Cabral. Nos llaman constantemente y tenemos que, a veces estamos sobrepoblados, sobresaturados de pacientes que no tenemos dónde meterlos. Y eso, obviamente, incide en la mortalidad, porque el hacinamiento, la falta de equipo para tú atender, de medios para atender a esos pacientes prematuros, porque o no tiene un ventilador, porque están todos llenos, o los que tenemos ahí están ocupados, entonces se nos puede morir. Es decir, que es un factor importante, que yo creo que hay que intervenir de forma radical si queremos atacar ese flagelo, esa problemática que realmente tiene al país, bueno, a nivel internacional. Hay más preocupación que aquí mismo. Sí, pero que aquí hay un actor que ustedes dejan fuera, que son ustedes mismos. Pero o sea, precisamente la calidad de los servicios médicos. No estamos hablando de que si el hospital está pintado, de que si tiene los equipos. Estamos hablando de la calidad del servicio humano. Están hablando, hoy precisamente en los diarios, las autoridades están hablando de mejorar, de humanizar los servicios médicos. No, y no solamente entonces, humanizar. No hay un componente humano en ese sentido, no hay una deficiencia. Precisamente voy por ahí, en esa misma parte. Yo pienso que la parte de conocimiento es un elemento importante porque, por ejemplo, para manejar un prematuro es un paciente complejo. Y tú tienes que tener entrenamiento y conocimiento para manejar un prematuro en una unidad de cuidado intensivo. Para tú manejar los gases arteriales, manejar la acidosis metabólica, respiratoria y todas esas alteraciones que se producen durante el manejo de ese niño. O sea, no es cualquiera que puede manejar un niño prematuro en una unidad de cuidado intensivo, tiene que tener entrenamiento para eso.
Y otra parte, bueno, la responsabilidad que tiene que ver con la atención continua de que el médico dé la cara, de que se mantenga frente a ese tipo de a esos casos para poder salvarlo. ¿Entiendes? Ese es otro componente que ¿Cuántos tenemos. neonatólogos tenemos en el país, doctora? Usted que es Alrededor de 1.600. ¿Son suficientes eso para...? Sí, mire qué pasa. La distribución es hablando, desigual. hablando de eso mismo que el doctor Terrero estaba hablando, que aquí una de las cosas que debemos hacer como sistema es la regionalización de los servicios. ¿Tú ves? Pasa con todos los especialistas. Los especialistas quieren quedarse en las grandes ciudades, la capital, en Santiago, San Francisco, ¿verdad? Sin embargo, coge para el sur. ¿Por qué? Porque trabajan en condiciones precarias. Muchas veces el médico sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene con qué. Por ejemplo, bien decía el doctor, en las maternidades de las ciudades, bueno, el Servicio Nacional de Salud está, vamos a decir, tomando algunas medidas en cuanto a estrategias de suplir los insumos, equipos, nombrar neonatólogos, etcétera, etcétera. Pero en una unidad de Barahona, Asua, ¿verdad? O en el este, como dices tú, donde no hay una incubadora, donde no hay un ventilador. Quizás le llegue un surfactante, que es un medicamento que se usa para los prematuros, para los pulmones, pero después Si que no tú le tiene pones... ventilador. Si uno le pone el surfactante, ¿qué más puedo hacer? O sea, porque se necesita de una cosa también muy importante, enfermeras capacitadas. No es lo mismo una enfermera que atiende a un adulto a una enfermera que atiende a un neonato. Entonces también en eso reside la complejidad del manejo de un recién nacido crítico. Claro. Cuando uno, vamos a decir, recibe un prematuro y tiene los insumos, tiene mucho chance de salvarlo. Entonces, en cuanto a la capacitación, es verdad. No todos los especialistas en neonatología quizá tengan el expertise, ¿verdad? Bueno, ahí entran lo que son las sociedades especializadas, como la Sociedad de Medicina Perinatal, que vincula ginecobstetras y pediatras perinatólogos. ¿Cuál es nuestra función como sociedad? La educación continua, pero además de eso, estar vigilante de las buenas prácticas. O sea, ese es el papel de nosotros. Ustedes que conocen bien el sistema, Terrero tiene muchos años manejando estos temas, ¿cómo se puede lograr que los especialistas, los médicos especialistas, ya no solo en medicina neonatal, sino en cualquier otra área de la medicina, vayan a las regiones más empobrecidas, o a las regiones en sentido general, a las provincias, porque la verdad es que uno tiene hospitales en las provincias muy bonitos, se pueden tomar buenas fotografías, a veces hasta con equipamiento, pero no aparece el recurso más importante, que es el médico especializado en los temas. ¿Cómo logramos eso? Mírate, eso es bastante complejo y difícil, pero se puede resolver. Yo te voy a enviar, por ejemplo, a ti a Barahona o a Pedernales con el mismo sueldo que tú tienes aquí en la capital, cuando tú aquí tienes opciones para tú tener entrada. Incrementar los ingresos. Incrementar tus ingresos para tus... y mayor calidad de vida. Y mayor calidad de vida. O sea, si tú vas a enviarte para allá, hay que buscar la forma de cómo a ti se te den unos ingresos diferentes a los de aquí, porque tú sabes que tú te vas a aislar. Para irte para Pedernales, por ejemplo, un pueblo de esos pasa eso. Por tanto, entonces el servicio debiera valorar eso y no mandarlo para allá. No, usted necesita ese empleo y usted si no se muere si no le doy ese empleo. Pero esa persona que no va, por ejemplo, a Barahona o digamos tú a Pedernales, aquí tiene otras opciones, se las busca de otro lado, consigue un trabajo, un compañero que le da un y se busca la manera de cómo resolver esos ingresos que le van a dar allá, aquí en la capital sin tener que irse para allá. O sea, hay que buscarle una forma.
Pero hablando sobre la problemática, por ejemplo, mírate, yo estuve en Barahona cuando las muertes neonatales, y fui allá, la doctora Guzmán era ministra, y yo tomé fotos fílmicas de lo que había ahí. Eso era un desastre, en términos de lo que es el área de parto, el área de neonatología, la contaminación, las infecciones, las filtraciones, o sea, tenían que morirse los niños infectados. Entonces, la parte que ella mencionó es una parte muy importante en el neonato. Pero la parte infecciosa. Guerrero, aquella vez que formó parte también de toda esa denuncia que se estuvieron haciendo desde la sociedad, por eso las autoridades actuaron, fueron, vieron, Claro. cambiaron gente, prometieron, hicieron de todo, pero el tema es que siguen las muertes, este año más que el año anterior, inclusive. Y por eso te estoy mencionando. Digo, el 2018 más que el 2017. Ojalá que el 19 no sea igual. Mírate una cosa, Alberto. No se ha resuelto el problema de los embarazos en la adolescente. No se ha resuelto el problema de los partos de extranjeros en la República Dominicana. No se han organizado el índice de cesáreas. Exacto, no se han organizado los servicios de acuerdo a esa necesidad, a ese problema que es la muerte neonatal. Hay que organizar los servicios por provincia y por región y capacitar y preparar técnicamente las áreas de neonatología para recibir esos pacientes en lo que se va resolviendo el problema de los partos en las extranjeras, de los embarazos en adolescentes. La parte de la pobreza, eso no es fácil de resolver, tú lo sabes, es una componente social muy difícil. Es decir, esos elementos se pueden atacar. El agua, la pobreza. ¿Y usted sabe con qué? Ajá. Con recursos. Claro. ¿Cuál es vamos a decir, la asignación presupuestaria para salud? Claro. Menos de un 2%. Exacto. Pero entonces, cuando pero nos quieren comparar como país con otros países que supuestamente somos del mismo nivel, ¿verdad? Y nosotros exhibimos inclusive un índice de desarrollo mayor. Cuando tú analizas, ¿y en salud qué estás haciendo? Pero a mí me sorprende mucho, el presupuesto de salud es pírrico, totalmente pírrico. Claro. Estamos hablando menos de un 2% del Producto Interno Bruto. La OPS hace 10 años, bueno, 10 años no, cuando se diseñaron los objetivos del milenio, que ya terminó el periodo. ¿Tú crees que lo íbamos a alcanzar? No, era que se había propuesto que para las Américas la inversión en salud debió de ser un 6% del Producto Interno Bruto. Sí. Claro. Resulta que la OPS, la OMS se quejan porque solamente se logró un 4% como promedio en la región. Pero la República Dominicana logró la mitad de ese promedio. Menos de la mitad. Y a mí lo que me sorprende, y le pregunto a ustedes qué pasa, ¿por qué la gente que están en salud, ustedes, no se incorporan, no luchan, no participan para que se le asignen mayores recursos? Inclusive las autoridades, este año hubo un movimiento para que se aumentara y las autoridades estuvieron al margen. ¿Cómo se refleja? Pero espérate, Alberto, que tú me estás haciendo una acusación a mí, que yo no te la permito. Sí, pero ¿cómo se refleja en el Hospital Robert Reed Cabral esa falta de recursos, la escasez de recursos? Te voy a dar respuesta a esa parte, pero mírate, Adalberto, en términos de lucha no hablo, nosotros hemos luchado mucho, tú lo sabes. El colegio médico debió haber jugado un rol en ese sentido. Y no lo está haciendo. No lo está haciendo y no lo ha hecho. El colegio médico solamente se ha dedicado a luchar por aumento salarial. ¿Y las pero hay otros aspectos que tienen que ver con la salud del pueblo que no... Y las asociaciones especializadas. Las sociedades especializadas tampoco. Sí. Entonces, allí en el colegio médico se ha entronado una visión que lo que hay que luchar es por aumento salarial, pero tenemos más de la mitad de los médicos desempleados y a eso, ¿quién le va a dar respuesta? Tenemos un presupuesto en salud baja y entonces nosotros trabajando en condiciones de precariedad, los pacientes muriendo, esos son los aspectos que el colegio médico tiene que ver e incorporar como parte de su lucha. Y nosotros hemos estado planteando eso. Ya. En nuestro programa incluso. Doctora, volviendo a mi pregunta, sí, ¿cómo se refleja en el Hospital Robert Reed? Mira, en el Robert Reed Cabral nosotros tenemos el mismo presupuesto. Pero nosotros cuando llegamos allí hicimos un trabajo de ingeniería interna y logramos allí
firmar con todas las ARS. Es un trabajo nuestro, con una nueva visión, una nueva visión gerencial del hospital, porque uno también puede cambiar las cosas interiormente. Aún sin cuarto, si hay una mejor gerencia. Con una buena gerencia uno puede mejorar eso. Por ejemplo, yo me encargué de crear la cartera de todos los servicios de salud de Robert Cabral. Toda la cartera de servicios para poder firmar con la ARS, que nos habilitara el ministerio y después firmar con la ARS, y nosotros logramos eso. Pero ahí y va nosotros, la más pobre, ahí no. Entonces, ¿están afiliadas al SENASA sí, en el subsidiado? Sí, todo le comenzamos a firmar con la ARS contributivo, ¿verdad? Y pudimos captar mayor cantidad de recursos. Nosotros, cuando entramos ahí, entramos y encontramos facturando 700,000 pesos mensuales, y nosotros llegamos a facturar 12 millones de pesos. Es decir, nosotros hicimos un trabajo gerencial, claro, porque también uno no solamente se puede quejar del bajo presupuesto, claro, tenemos que quejarnos de eso, pero ¿qué hago yo para mejorar mi entorno donde yo trabajo? Recuperar eso, organizar eso de tal manera que yo pueda brindar un mejor servicio a la población. Eso yo tengo que hacerlo también, no nada más pedir, es también trabajar, es yo planificar, es tener inteligencia, visión. Y no ocurre lo mismo en la mayoría de los hospitales. Eso no pasa, eso lo hicimos nosotros internamente y firmamos con todas las ARS. ¿Y en la maternidad de la Altagracia? En la maternidad también se ha hecho eso, no como dice con todas las ARS, pero allá se recibe de las ARS. ¿Qué pasa con eso? El Hospital Robert Cabral, y me corrige si no es así, es el hospital de referencia nacional pediátrico. La maternidad La Altagracia es una de las maternidades, bueno, la más vieja, 68 años. Y una maternidad de referencia también. Sí, es una maternidad de referencia porque es una maternidad donde vienen, ¿verdad?, todas las complicaciones de otras regiones. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha impactado el hecho de la remodelación, de que ha disminuido los ingresos al hospital. Disminuyó todo ahí. Entonces, obviamente, eso también, esos recursos pues, han disminuido. ¿Qué ha pasado en ese hospital con tantos años remodelándolo? Pues yo recuerdo hace más de un año que vino aquí su directora, hizo una conversación bastante, y ella prometió, garantizó que en enero del año pasado le iban a entregar el hospital remodelado. La directora, pero la directora no podía decir eso porque no depende de ella. Bueno, pero que eso es lo que le habían prometido a ella. Ah, que le habían prometido. Le habían prometido a ella. Decir que le habían prometido. Y ella lo dijo aquí con mucha seguridad. Pero mire, pasó más de un año de eso. Sí. Y el hospital sigue invalidado. Como parte de esta locura que hizo el gobierno, de comenzar a desbaratar, a invalidar centros hospitalarios importantes sin tener los cuartos, porque parece que no los tenía al mismo tiempo. Al mismo tiempo. La maternidad en esta remodelación tiene 6 años. Ay, Virgen de la Altagracia, gran poder de Dios. Sí. O sea, a los pobres que valen poco. Antes, bueno, hacían una área o pintaban. Y eso que fue remodelada durante el primer gobierno de Leonel Fernández. A mí me dijo... ¿Cuál es la explicación que nos dan a nosotros, a los médicos? Es que la remodelación estructural ahora es que se está haciendo. O sea, en esta oportunidad, por eso lleva tanto tiempo. Era un hospital, una edificación de concreto armado, donde los cimientos, qué sé yo, ahora están antisísmicos. O sea, una serie de tecnicismos que se han aplicado, que hay que cumplir con las normas de la OPS para todo lo que se está construyendo, etcétera, etcétera. Y por eso, o sea, explicaciones. Esas son las explicaciones y esa que a nosotros ¿qué nos toca? Creerlo. A mí me dijo una vez, yo estaba haciendo un reportaje, yo fui reportero aquí mucho tiempo, sobre los accidentes de tránsito. Y me metí al Lairo Contreras. Entonces, una explicación que me dio un médico, un especialista, dije, mira, para que aquí los directores, todo lo que quieren es pintar y arreglar y creen que los problemas de salud se resuelven así. Y tú quieres ver si es verdad. Y agarró una piedra y le dio a la pared y dice, mira, ahí hay tres pinturas distintas, 3 capas de pintura distintas. Sí. Porque desde que llegan te van a pintar. ¿Y por qué? Y el gobierno parece que está haciendo lo mismo.
¿por qué no abordamos esos problemas centrales, como son, por ejemplo, determinantes de la salud, de que hablaba Terrero, o las dificultades para la organización de los servicios? ¿Qué es lo que impide que se aborde eso, señores? Planificación. ¿La? Bueno, no voy a hablar como los políticos, ¿verdad? No, claro que no. Pero No está mal que hable. Pero su profesión es muy humana sí. y está muy vinculada a la gente, ¿verdad? No, claro. Pero es que no se ha priorizado más bien El tema de la salud. la calidad de los servicios y los servicios en sí mismos, sino más bien el maquillaje, como yo decía ahorita. O sea, usted pinta su edificio, usted pone 2 o 3 muebles bonitos, etcétera, etcétera, y ya eso. No. ¿Quién es que da el servicio? Los médicos, ¿verdad? Pero para eso tú tienes que ofrecerle las condiciones para que dé un buen servicio. Claro. Y no es que lo acomode en un buen sillón ni nada de eso, no. Sino que haya un laboratorio que tenga vamos a decir, todas las pruebas que tú puedas indicar. Que tú tengas los medicamentos y los insumos cuando los necesitas. O sea, con eso que tú trabajas. Pero en la maternidad hay de todo eso. Bueno, la maternidad como tal, nosotros en neonatología, cuando no hay se busca. O sea, tenemos esa, pero no puedo decirlo por otros hospitales, que tienen un presupuesto y un director, vamos a decir, que quizá no tenga la visión de Terrero, de buscar otras cosas. O sea, ¿quién sabe? Mira, Alberto, yo cuando estaba haciendo gerencia moderna en salud, recuerdo esa misma expresión que tú estás diciendo, que los directores lo único que se preocupan es de pintar los hospitales y que en realidad esa no debe ser, no es la misión de un director, es garantizar los servicios de calidad. Para tú garantizar los servicios de calidad, tú tienes que organizar el servicio, planificar, como dice ella, el servicio, capacitar, sensibilizar al personal de salud y crear las condiciones para que la gente trabaje, crear las condiciones para que la gente trabaje en óptimas condiciones realmente. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos un problema allá en Robert Reed Cabral con la consulta externa. ¿Sabes? Esa consulta, el hospital no fue remodelado hasta hace, qué sé yo, 9 o 10 años, desde que se fundó. Pero la consulta externa quedó en el aire. Nosotros entonces hemos hecho una intervención, personalmente yo, de la consulta externa. Y está organizando todo ahí de tal manera que cada médico tenga un consultorio con aire pintado. He tenido que organizar servicios de esa área para colocarlo en otro lado, para que el médico se sienta cómodo. Un aspecto importante. ¿Y cumplen los médicos ahí, Terrero? Sí, cumplen. ¿Con los horarios? Sí, cumplen los médicos. Mírate. Un paréntesis para que termine tu idea. Me metí un día a ese hospital, de madrugadita, tempranito, para ver lo que pasaba con una cámara. Y fue una sorpresa muy agradable. Lo voy a decir aquí públicamente, que antes de las 7 de la mañana yo me encontré con el doctor Terrero en los pasillos. No sabía, yo me metí escondido al hospital y posteriormente llegó el director. Lo que me fue bastante satisfactorio porque eso no ocurre en la mayoría de los hospitales. Mira, Alberto, yo llego a las 7 de la mañana todos los días al hospital, todos los días del mundo. Yo llego lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque yo soy un médico comprometido con la salud del pueblo. ¿Entiendes? Y no he cogido nunca vacaciones, nunca he cogido vacaciones. Debe cogerla. Sí, Entonces, bueno, pero déjeme decirle con se nos relación a termina el eso tiempo. de los servicios. Entonces, allá en el Robert Reed Cabral, nosotros hemos organizado los servicios para que se atienda al paciente con calidad. En términos tecnológicos, allá los médicos llegan a las 7 de la mañana. Hemos organizado la consulta a las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es decir, uno tiene que hacer un esfuerzo como gerente. No dejarlo al libre albedrío, porque para eso a uno lo coloca en una posición, para organizar las cosas de tal manera que se puedan atender los pacientes con el nivel de calidad que necesitan. Se nos terminó el tiempo, pero antes, precisamente el doctor Terrero, que es un gremialista, además de su director de Robert Reed, ¿cómo juzga la conducta de sus colegas en el Hospital Moscoso Puello cuando dentro de un quirófano
se tomaron y difundieron fotos en las redes sociales sobre un paciente. Bueno, eso ha estado bastante caliente precisamente en las redes del Colegio Médico Dominicano y mucho debate ha habido ahí. Yo lo que hago es que lo leo y me quedo tranquilo porque no voy a entrar en ese debate. Yo pienso que la parte ética hay que respetarla. Yo quiero preguntarle a ustedes O sea, dos, no se debe realmente antes de que nos jugar vayamos. Terrero está diciendo que en su hospital el personal cumple con sus funciones. Las autoridades de salud se quejan con mucha frecuencia de que los médicos, especialmente los médicos, porque las enfermeras cumplen más, tienen serios problemas, los especialistas sobre todo, para cumplir con los horarios establecidos. En muchos hospitales, un especialista va cada 3 días a la semana, no va todos los días, 2 días a la semana. Son regímenes que lo establecen ahí y nadie se atreve a mover eso. Y esos 2 días que van, como uno que me dijo a mí en Villa Altagracia, que él no puede dedicarle 4 horas al hospital los 3 días que va, porque él vive en Santo Domingo. Y ahí hay que calcular el tiempo que él dura de aquí a allá y de allá a acá. No debe ser eso. ¿Qué usted, ¿es cierto esto? ¿Tiene razón las autoridades cuando dicen que hay problemas serios Es cierto, a nivel de usted lo los está recursos diciendo, es humanos? cierto. Déjame decirte lo siguiente, mírate. Yo como su director soy el que dirige los servicios, ¿verdad? Precisamente el trabajo de los médicos y esas cosas. A mí me ha tocado designar gerentes de área. Se le llama gerente. Sí, ya sé. De gerente de área. Y lo primero que yo le digo, reúno al personal, le digo, yo quiero que estén aquí los 5 días de la semana y mínimo hasta las 12. El que no está de acuerdo con eso, pues que no lo acepte. El que está de acuerdo, que lo acepte. Y a todo el que he asignado, que ha sido como de 6 o 7 áreas, ha sido bajo esa condición. Porque si yo cumplo, el que está por debajo de mí tiene que cumplir necesariamente. Y por eso yo cumplo, para servir de ejemplo a los demás. Digo, además por conciencia, porque Claro. se supone que si yo tengo una función, tengo que trabajar. Bueno, ¿Y doctor? Su Yo opinión pienso breve. que no es por defender a los médicos, aunque sí, ¿verdad? Se da en todas las áreas, porque eso depende mucho de la responsabilidad individual Claro. y el compromiso. Hay muchos médicos, muchos, yo diría que más, que cumplen Claro. y que están comprometidos. Claro. Aparecerá algunos que no. Siempre lo hago. Pero la gerencia tiene que, Ah, al no, que no cumple debe de... entonces obviamente hay reglas y hay reglamentos, ¿verdad? Claro. De que tú tienes que cumplir. Entonces debe haber también, que en muchos casos no lo hay, régimen de consecuencia. O sea, usted no cumple, bueno, pues usted no necesita esto. Dele el puesto a otro, ¿verdad? Señora, sí. muchísimas gracias. Bueno, muchísimas Bien. gracias Clemente Terrero, y médico y subdirector del hospital Robert Ruiz Cabral, así como a Yolanda Grullón, presidenta de la Sociedad Dominicana de Perinatología. Muchísimas Muy bien. gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido muy Gracias. ameno conversar con ustedes.